Muchas gracias a todos aquí presentes. Y yo creo que vamos a tener una conferencia magnífica porque el capitán de navío, don Juan Escriga Rodríguez, además de capitán de navío, es doctor en historia. Y su tesis doctoral fue sobre el 98, sobresaliente con el aire. Luego, algo debe saber. Bien, el capitán de navío Escrigas ingresó en la Armada en el año 1982. Pertenece a la promoción 1387, porque nuestro número de promoción es el año que se ingresa más 5 más, que es el de salida. Es especialista en electrónica y tiene además los cursos de seguridad interior y táctica de oficiales. Ha estado embarcado en varios barcos, siempre de superficie. No todo el mundo de submarinos, ¿qué le vamos a hacer? Ha estado en la fragata Asturias, en la fragata Cataluña. Ha mandado como teniente de navío el patrullero Tabarca, de capitán de corbeta el patrullero de altura Atalaya y de capitán de fragata la Blas de Lezo, que es una de las mejores fragatas, de las más modernas que tenemos ahora mismo. Y además de capitán de navío, ha mandado las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena. Ha tenido la suerte de ser la primera promoción del curso de Estado Mayor. Digo la suerte porque el curso que nosotros hicimos era año y medio y el vuestro era 9 meses. Y seguís ganando. En la CENFA, en la Escuela Conjunta de Fuerzas Armadas. Como oficial de Estado Mayor ha estado destinado en planes estratégicos y planes orgánicos de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, 3 veces. Ha sido jefe del equipo principal de implantación de procesos de trabajo en la Armada. Ha estado destinado en la sección de estrategia de la División de Estrategia y Cooperación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Y además ha estado comisionado durante 6 meses como jefe de planes del Estado Mayor en la operación Atalanta en Norwood, Reino Unido. Operación que, gracias a Dios, hemos recuperado para España, porque yo estaba indignado esa operación secreto cuando estaba yo en Bruselas y los ingleses tomaron el mando. Jamás mandaron un barco, un avión, un helicóptero o un solo marinero, pero lo mandaban. Entonces, cuando ellos se fueron de la Unión Europea, yo me fui a ver al GEMAL y dije, esto es nuestro. Y el GEMAL, que curiosamente era de tierra, se hizo caso y se lo llevó a Rota. Y ahí está. Ha sido además profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas durante 4 años. Graduado del Naval War College, que es el Estado Mayor en Estados Unidos. Ahora actualmente está destinado en el Museo Naval y tiene numerosas condecoraciones. Como he dicho antes, es doctor en Historia de Relaciones Internacionales del Departamento de Historia Contemporánea por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral, el título exacto, era La Armada en 1898, un enfoque integral con sobresaliente laude. Además, ha publicado numerosos libros y artículos. Voy a leer los 3 principales suyos, que era El Crucero Baleares 1 y 2, las Atlas Ilustrados de la Guerra del 98 y la Armada, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y numerosos artículos. Y nada más que decir. Creo que es un privilegio el poder asistir a esta charla y esperamos todos disfrutar mucho con ellas. Te dejo solo frente al peligro. Pues muchísimas gracias, almirante. Un auténtico placer estar aquí, de verdad. Pues una persona dedicada a la mar y que lleva muchos años pues, en todos los ámbitos culturales, venir a dar una conferencia a la Real Liga Naval Española, pues impone, no deja de imponer y no deja de ser un auténtico privilegio. Se preguntarán cómo me introduje en este asunto, porque es un asunto relativamente complicado. En el año 2007, haciendo el doctorado, me propusieron participar en un simposio internacional sobre inteligencia en las operaciones militares. Se llamaba algo así como Guerra, Espías e Inteligencia de la Historia, un factor decisivo para la victoria. Fue en la Universidad Carlos III y mi ponencia se llamaba, pues como se llama ahora, la inteligencia en las operaciones navales de 1898. Fue en el año 2007. A partir de ahí, pues esas trazas iniciales que conseguí en esa ponencia me hicieron seguir investigando. He tenido la suerte de recorrer muchos países. He estado, pues, como dijo el almirante, en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos no en cualquier sitio. He estado en el Naval War College. Desde el Naval War College fue desde donde se planeó toda la guerra de Cuba en el 98 desde el punto de vista naval, y desde donde salió gran parte de las acciones que hicieron los americanos. Cuando llegué allí, lo primero que le pedí al director, mira, yo vengo a hacer el curso, encantado, no os voy a dar nada del rollo, pero lo que vengo es a investigar.
Dice, ¿pero investigar qué? Pues claro. Y le conté pues al director del curso, le conté, mire usted, yo estoy investigando sobre esta cuestión, sobre el 98, soy doctor en historia, y los americanos son muy pragmáticos y hacen las cosas como las hacen, y lo que me dijo, me miró así a la cara y me dijo, Juan, no tengas ningún problema. A partir de ahora todas tus actividades de la tarde es investigar. Y me abrieron todos. Me permitieron cuciñar, que decimos en nuestra tierra, en todas las cosas que allí había verdaderas maravillas históricas. Muchas ya no estaban allí, pero sí habían dejado rastros y habían dejado, digamos, rastros informáticos, con lo cual ya estaban en Washington. Y además, hablando con ellos, bueno, fui a dar una conferencia a Washington, les pedí permiso para quedarme allí una semana, eran vacaciones, para quedarme allí una semana investigando en los archivos nacionales. Y bueno, vacié todo lo que pude, todo lo que había sobre el 98 en la cuestión de agregados navales. Interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo. Como dije, los americanos son muy pragmáticos. Me pusieron dos personas al lado y me dijeron, ¿qué quiere usted investigar? Y dije, pues mira, yo quiero dar... Y ellos eran los que me traían las cosas y me decían, mire, esto. Espectacular. Bueno, llevaba muchos años de investigando en España y desgraciadamente no teníamos esas facilidades que nos dan los americanos. Después he tenido mucha relación con Cuba. Mi familia, parte de mi familia quedó allí, parte de mi familia pues continuó hasta que se tuvo que ir irremediablemente de Cuba. Y bueno, tenemos mucha relación familiar y personal con Cuba y además yo tengo mucha relación personal con mucha gente. Y he estado muchas veces allí, he dado muchas conferencias y tengo pues, acceso a muchas cosas. Y soy académico de la historia allí. Y entonces, pues eso me ha permitido también, digamos, seguir tratando y escarbando eso. Y durante mi tesis doctoral me dediqué a escarbar todo lo que pude, todos los archivos en España. Hay un archivo excepcional por su interés, que es el archivo de Palacio. El archivo de Palacio es un archivo muy particular. Uno, cuando va al archivo y pide legajos y demás, a veces encuentra cosas que dice, ¿esto qué tiene que ver? Y entonces decidí recorrerme el archivo completo. Los años más o menos, unos 40 años, uno a uno, todos los legajos, porque las cosas no estaban donde tenían que estar, sino que estaban en otro sitio. Y ahí encontré una cantidad de maravillas, digamos, históricas. Encontré una famosa carta, la carta de Canalejas, que le escribió a Sagasta, después veremos cuándo, en un viaje a Cuba y a los Estados Unidos, que se daba por perdida, la historiografía la daba por perdida y estaba metido en un legajo de 1860 y no sé qué, no tenía absolutamente nada que ver, pero ahí estaba. Las instrucciones que le dio Moret a Baylor, a Blanco cuando fue a sustituir a Baylor, increíblemente interesantes, rastros digamos, conversaciones directas entre el presidente de los Estados Unidos y su majestad la reina, rastros, digamos, relativamente fiables, notas informativas de cómo habían hecho esos contactos, de cómo habían hecho esas prestaciones, las personas incluso que habían hecho esas penetraciones. Después de todas estas averiguaciones empecé a darme cuenta de que hay mucho más de lo que pensábamos en los archivos, de que hay que seguir escarbando. Lo que yo saqué en su momento, pues hace unos meses, un libro sobre este tema, es solo una punta del iceberg. Hay que seguir escarbando, hay que seguir buscando. La gente joven que está haciendo tesis doctorales y que tiene mucho impulso y demás, pues debería de a veces leerse estos libros que hacemos los mayores y decir, contras, aquí hay mucho sitio por donde tirar, muchas líneas de investigación abiertas interesantísimas. Y creo que, bueno, es una idea que hoy pongo aquí. Por supuesto, todo lo que he hecho y todo lo que hago en mis investigaciones es producto del cariño. Y lo digo siempre que hago una conferencia porque creo que lo debo de decir por respeto a las instituciones.
por supuesto, cariño a mi nación, a España, y a dos naciones que me han dado mucho, a Estados Unidos y a Cuba. Dos naciones que, bueno, que de una u otra manera me han ayudado en el devenir de mi vida y me han ayudado pues, en muchas de mis investigaciones. Cariño a la institución a la que pertenezco desde que nací, cariño a la Armada, la gente de la Armada. Mi padre era marino, mis abuelos eran marinos, y ellos, y desgraciadamente sus viudas, pues me enseñaron a querer. Y por supuesto, cariño a la tradición familiar. Mi bisabuelo, Rosendo Escrigas, condestable de segunda, pues murió a resulta de las heridas recibidas en las lomas de San Juan en 1898, y se pueden hacer una idea de que en mi casa, pues mi abuelo Fausto, pues muchas de las cosas que contaba, era una persona muy afable y que daba gusto escucharle, pues eran alrededor de las andanzas de don Rosendo. Mi abuelo Guillermo, pues también falleció, por desgracia, en la Guerra Civil, en el crucero Baleares, tercer comandante del crucero Baleares. Y mi padre, pues desgraciadamente, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Y entonces, muchas de las investigaciones que hago son de historia social de la Armada, de cosas relacionadas con la gente de la Armada, precisamente por esto, porque las viudas de mis antepasados me enseñaron a querer esta institución. Y dicho esto, pues empezamos a hablar de asunto. Eso. La inteligencia es un factor clave para el mando, un factor clave para cualquier persona en cualquier grado pues, que tenga que hacer una operación. Es un factor clave de planeamiento, es un factor clave sin el que no se puede planear, o lo que se planea no estará relativamente bien planeado, y es un factor clave para las operaciones, para la conducción de las operaciones y para las decisiones que tengan que tomar los almirantes en la mar. Esto que les voy a mostrar es un ejemplo claro de lo que significa la inteligencia. Pero bueno, se habla muchas veces del almirante Cervera, porque hizo, porque dejó de hacer, porque vino, porque fue, porque subió, porque bajó. En la salida de Cabo Verde, el almirante Cervera tenía tenía muchos problemas, pero dos problemas principales. Un problema fundamental era el carbón, y un segundo problema fundamental eran las noticias, era recibir inteligencia. Y entonces, cuando se planteó su entrada en el Caribe, tuvo que tener muy en cuenta estas dos cosas. El carbón, porque era necesario. Esto es de primero de la escuela naval y de primero me imagino, de vosotros los capitanes. Cuando salgas a la mar tienes que tener el aprovisionamiento claro, porque si no sabes dónde vas a hacer carbón o dónde te vas a poder petrolear, es un problema serio. Entre los miles de vaivenes que hubo de telegramas entre Cervera y sus mandos superiores, donde le ofrecieron carbón fue en 4 o 5 sitios. Le ofrecieron carbón en Martinica, le ofrecieron carbón en Puerto Rico, le ofrecieron carbón en Curazao y le ofrecieron carbón, por supuesto, en La Habana. El problema que tenía además es que salió de Cabo Verde con muy poco conocimiento del enemigo y de la situación que había. Y estaba ávido de noticias, necesitaba saber qué es lo que estaba pasando y dónde se podía encontrar el enemigo. Y para saber eso en esta época, la única manera de saberlo es por medio de cable, telegrafía. Y la única manera que tenía de tener noticias era por telegrafía. Y los lugares donde había telegrafía pues eran muy claros. San Juan de Puerto Rico, San Thomas era una zona que estaba muy de la mano de los americanos y sabía que ahí no iba a poder recalar. La Martinica, Curazao, Santiago, Cienfuegos y La Habana. Y ahí es donde podía moverse. Al llegar a Martinica se encontró con que ese carbón que le habían prometido no existía, no estaba.
y no podía carbonear. Y la segunda cuestión que se encontró fue con noticias que le decían que el día 12 se había bombardeado San Juan de Puerto Rico. Los americanos lo estaban esperando en San Juan, esperando arriba, clarísimamente. Si vemos las barreras que pusieron los americanos, que son estas de aquí, las barreras de avisos y de buques auxiliares, vemos que lo estaban esperando que entrase por esta zona para llegar a San Juan. Entró la Martinica, vio el carbón que tenía, vio las noticias que tenía, y miren ustedes, no puedo ir a San Juan porque están los americanos esperándome allí y cualquier enfrentamiento directo con los americanos va a ser complicado. Y entonces cogió compás, hizo así y dijo, ¿hasta dónde llego? Curazao. Pues a Curazao. Y en Curazao también le habían prometido carbón. Le habían prometido que iba a tener carbón en caso de que lo necesitara. Desgraciadamente, al llegar a Curazao no había el carbón prometido y los holandeses le dejaron hacer un cierto carbón. Le dejaron hacer, no sé si fueron 600 toneladas de carbón. De carbón en principio, pues porque las leyes de la guerra decían que la independencia de las naciones solo tenías que darle carbón para entrar en el siguiente puerto de tu nación. Con el carbón que tuvo, pues solo pudo aprovisionar un par de barcos y después repartió el carbón, digamos, entre el resto de los barcos. Y pinchando con el compás podía llegar a 3 sitios. Podía llegar a Santiago de Cuba con un cierto remanente. Los barcos no nos podemos quedar sin carbón en la mar, sin combustible en la mar, porque nos quedamos abollados. Y cualquier problema que pueda haber de un enfrentamiento, de una diversión, de no sé qué, tienes que tener una cierta reserva de carbón. Podía llegar a Cienfuegos, que llegaba pelado, y el problema, bueno, que tenía es que cualquier problema, digamos, encontronazo con los americanos podría significar quedarse abollado en la mar. Desde Cienfuegos tenía tren hasta La Habana, con lo cual era un puerto relativamente utilizable. Y en tercer lugar, podía llegar a La Habana absolutamente pelado, con 0 reserva. Bueno, pues entonces otra vez compás, llego a San Juan. Y el 19 de mayo pues entró en San Juan de Puerto Rico. Una decisión, digo, perdón, a Santiago de Cuba. A Santiago de Cuba. Una decisión, bueno, que significaba muchas cosas. Significaba cambiar el centro de gravedad del tema. Es decir, La Habana, que era donde habíamos centrado, digamos, nuestras reservas y pocas reservas, nuestro pequeño arsenal, teníamos un cierto dique que podía entrar, aunque los ingenieros se negaron a meter al Vizcaya en el dique porque decían que podía capotar. Bueno, teníamos un hospital de sangre, teníamos hospitales dedicados, bueno, teníamos una cierta defensa, digamos, exterior. Ese centro de gravedad, pues, definitivamente, la situación de inteligencia y la situación de aprovisionamiento significó tener que entrar en Santiago. Muchas veces se habla de esto. Bueno, para los americanos esto fue un problema complicado. No eran capaces de saber dónde estábamos. No fueron capaces de localizar nuestro escuadrón hasta tiempo después. Es capital la inteligencia, es capital el conocimiento del enemigo, es capital el conocimiento operativo donde están las unidades, es capital de saber si están o no están en la mar, es capital para cualquier mando en la mar. Y a partir de aquí voy a intentar hablarles de lo que se hizo en inteligencia en el 98 a raíz del ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia pues, no es ni más ni menos que la utilización de la dirección, de la obtención, de la elaboración y de difusión para conseguir verdadera inteligencia, para transformar información que hemos recibido de muchos cauces en verdadera inteligencia. Tiene, digamos, 4 pasos claros. Primero, la dirección, que es donde se determinan las necesidades de inteligencia posteriores y las necesidades de gente para obtener esa inteligencia. Es desde donde se dirige toda la cuestión de la inteligencia. El segundo problema es la obtención, es decir, recibir información y conseguir información suficiente y fiable para ser transformada y elaborada, que es el siguiente paso. Porque esa información, si no es constatada
o sea, contrastada con otras fuentes y no es, digamos, depurada de los distintos fallos, va a dar lugar a muchos errores y es necesario elaborarla y, por último, difundirla, es decir, buscar los canales para el que tenga que realmente que enterarse de esa inteligencia se entere. Este ciclo de inteligencia pues, nos lleva a ver lo que se hizo en el 98. Esta foto que veo aquí detrás es una foto de inteligencia de los Mambís del 98. La localicé en La Habana y, bueno, en La Habana ven que está hecho desde un bote, desde lejos, para demostrar que había 2 barcos españoles, 2 cruceros en La Habana en marzo de 1898. Eso que ven a la derecha es un barco. Y vamos a analizar dirección que había en el año 1898 de posibilidades de dirección de las operaciones navales. En primer lugar, y observando a la Armada, en 1895 el ministro Beranger decide crear el Estado Mayor General. El Estado Mayor General, que después se transformó en el Estado Mayor Central en 1902. En esa, digamos, formación del Estado Mayor es interesantísimo ver el prólogo, el preámbulo del Real Decreto de Creación, porque te explica muchos de los problemas que nos íbamos a encontrar. Y lo leo textualmente porque es muy curioso. Señora, dice un montón de cosas y después dice: las más potentes y perfeccionadas escuadras, por numerosas que sean, serán conducidas a un desastre cierto si en el momento histórico de la lucha no haya el almirante que deba dirigirlas un mecanismo que responda a las exigencias estratégicas. Y aun hallándolo, ¿acaso fracasará también si para concebir sus planes de campaña se haya privado de los datos esenciales? Que entonces no podrá obtenerse y que solo pueden ser coleccionados durante el largo y tranquilo periodo de paz. Nos estábamos viendo venir. Teníamos perfectamente claro lo que nos iba a llegar. Llevábamos viendo que esto iba a pasar muchos años. Y en el año 95, y en el preámbulo de la creación del Estado Mayor Central, ya se hablan de todas estas cuestiones que les estaba empezando a relatar. Había una necesidad de un órgano de dirección de inteligencia, de un órgano que pudiese recopilar esa información, que pudiese procesarla y que pudiese distribuirla. En principio ese órgano pues, era el Estado Mayor General. Si vemos las secciones que tiene el Estado Mayor General, la segunda sección era Fuerzas Navales Extranjeras. Y esta era la que se tenía que dedicar a recolectar esa información y transformarla en inteligencia. Porque si no, nos iba a pasar lo que posteriormente nos pasó. Desgraciadamente existió el mecanismo, pero se creó en el año 95, julio del 95, si no recuerdo mal. Y en el año 98 ese mecanismo no tenía la agilidad ni la capacidad de crear esa información necesaria para hacer la guerra, no para tiempo de paz, sino para hacer la guerra. Desde el punto de vista operativo, esta situación fue también muy curiosa. Como les dije en el archivo del Palacio Real hay verdaderas maravillas para un historiador. Una de esas maravillas que me encontré fueron las instrucciones que le dio el ministro Moret. Era el ministro de ultramar, pero tengo que decir que en el 98 y en la época hasta que él solicitó, digamos, salir del gobierno en mayo, después de la pérdida de Manila, solicitó salir del gobierno, era el que dirigía la orquesta directamente. Las instrucciones que le da a Bayless son espectaculares. Digo, a Blanco son espectaculares. Espectacular es lo que dice. Tú las vas leyendo y dices, joder, qué cosas más bien dichas. Y entre las cosas dichas las separa por puntos, temas, y además se mete en temas que él no tiene competencia. Es decir,
él era el ministro de ultramar y se metía en cuestiones de guerra, en cuestiones de enfrentamientos militares y en cuestiones de inteligencia. Y uno de los párrafos que él habla, pues habla de lo que él llama los centros de información. Y le dice a Blanco, mire usted, tiene que crear 2 centros de información. Un centro de información a su lado, y además lo tiene que llevar directamente su secretario y con las personas de mayor confianza de usted, donde tienen que recolectar toda la información que puedan del enemigo. Y no solo la información, digamos, de campo, sino que tienen que recolectar la información que hay en los periódicos, la información que proceda de viajeros, la información. Y tienen que depurar esa información y trasladarla a la inteligencia. Y segundo, tienen ustedes que crear, y es el anticipo de la creación de las secciones de inteligencia de los estados mayores en todas sus grandes unidades, un grupo de gente, probablemente los más listos, que haga esa recolección de información y que sea capaz de ganarse, digamos, la confianza de la gente que está alrededor y de la gente del pueblo. Es decir, creación de la sección de inteligencia de las grandes unidades y creación de un centro de inteligencia que coordine toda esa inteligencia en la isla. Esto uno lo piensa y dice, ostras, no estamos muy lejos de la creación de ese centro de inteligencia contra el terrorismo que se creó hace unos años. Y este señor, el señor Moret, ya en 1897 estaba hablando de ello, de la necesidad de la creación de un centro de inteligencia, digamos, conjunto, donde se recoja toda la inteligencia que seamos capaces. Nuestros estados mayores en la mar no tenían esa capacidad de creación de inteligencia, desgraciadamente. Vemos que existía un incipiente, digamos, capacidad de dirección, pero vemos que no estaba desarrollado en absoluto. Y que la guerra nos pilló, como siempre, en las patatas. Nos pilló mirando para otro lado, desgraciadamente. Desde el punto de vista americano, ahora solo he hablado desde el punto de vista español, desde el punto de vista americano la situación estaba un poco mejor. En los años 80, a principios de los 80, se había creado la Oficina de Inteligencia Naval, la ONI, que llevaba funcionando ya muchos años. Después veremos que los americanos, a lo largo de su trayectoria hasta llegar al 98, tuvieron una estrategia de muy largo recorrido. Esto lo llevaban pensando desde hace muchos años. No fue una improvisación. Es una estrategia que se creó desde la creación misma de la nación americana, de la nación norteamericana en sí. Es una estrategia nacional clara. Cuba va a ser nuestra, o por anexión, o por compra, o por influencia, pero va a ser nuestra. Y solo tenemos que esperar a que lleguen las situaciones favorables para que sea nuestra. ¿Cuándo llegaron esas situaciones favorables? Pues llegaron esas situaciones favorables una vez finalizada su guerra de secesión y una vez que se dieron cuenta que eran una nación que tenía que salir al exterior y que tenía que proyectarse. Las teorías de Mahan, las famosas teorías de Mahan. A partir de ese momento empiezan a crear ¿qué? Marina de guerra, marina mercante. Necesitaban las bases que se las ofrecíamos los españoles de gratis en el 98. Necesitaban esas bases para poder expandirse. Pues en el año 80 ya estaban creando esa Oficina Nacional de Inteligencia, la Oficina de Inteligencia Naval, la ONU. Y al empezar la guerra crearon un centro de dirección de la guerra, el Naval War Board. En el Naval War Board había 4 personas y las 4 personas fueron fundamentales en esta guerra. Una era Mahan, perteneciente al Naval War College. Otra era Theodore Roosevelt, subsecretario de Marina, siguiente presidente de los Estados Unidos y personaje fundamental en toda esta historia. Era el que tocaba el tambor, era el que ponía el ritmo de toda la cuestión.
como después se mostró pues, en el año 1902, cuando asesinaron a McKinley y fue presidente de los Estados Unidos. Estaba el director de la Oficina de Navegación de los Estados Unidos y había un cuarto personaje que era un oficial de la Oficina de Inteligencia Naval. Eran los 4 que dirigían la guerra en los Estados Unidos. Ese oficial de la Inteligencia Naval era el oficial dedicado a la cifra, porque durante toda la guerra tuvieron muchos problemas con la cifra española, tuvieron muchos problemas para podernos romper la cifra. De hecho, de muchas cosas no se enteraron porque, aunque tenían, como veremos, trincada la información en los canales de los cables de información, no fueron capaces muchas veces de rompernos la cifra. Entonces no fueron capaces de hacerse con nuestra información. Esta Oficina Naval de Inteligencia, después veremos el valor que tuvo. Más de 300 informes le mandó al Naval War Board sobre nuestras operaciones. Aquí tenemos pues, una caricatura hecha por los propios americanos diciendo que el Naval War Board no se estaba enterando. Recuerden que les dije que los mareamos un poco en la entrada en el Caribe y ellos mismos se reían de sí mismos pues, viendo pues, a la Strategic Board buscando a nuestra flota de Cabo Verde. Obtención. La segunda parte del ciclo. ¿Qué teníamos los españoles preparados para obtener información en el 98? Bueno, teníamos algunos antecedentes navales, pocos en América, pocos. Esta información me la dio pues, un experto en la Guerra del Pacífico, 1866, donde hubo hasta 3 redes de inteligencia naval en América. Una red de inteligencia hecha por el general Pareja en los puertos, digamos, de toda la costa pacífica. Una red de informadores que le decían cuando entraban y salían. Se comunicaban vía carta y entonces la información no era precisamente la mejor. El cónsul francés en Panamá también trabajaba para nosotros en 1866 y teníamos una red en Canadá dedicada a recibir información de los Estados Unidos de los posibles apoyos americanos a chilenos y peruanos. En 1868 hasta el año 78 España también creó una red de información, Cuba y en los Estados Unidos. Una red de información de todos los movimientos de los, en aquel entonces llamados filibusteros, de todos los movimientos que había de armas desde los Estados Unidos hasta Cuba. Esa red estaba hecha a raíz de una agencia de detectives, se llamaba la agencia Pinkelton, creo que se llamaba, que con buenos dineros del Ministerio de Estado pues se dedicaban a investigar todos los puertos de los Estados Unidos y a establecer esa red de información. En el año 1898 tuvimos una red de información en los Estados Unidos. Esta red de información la mandó a hacer el Ministerio de Estado a partir de 1896 y le solicitó al agregado naval que se desplazase a todos los consulados alrededor de los Estados Unidos de países que podían apoyar la independencia cubana para que empezasen a producir esa información transformable en inteligencia. Además, aprovechando la red que se había creado en la primera, digamos, guerra de la independencia, en la guerra de los 10 años, también se creó una red de información de todos los movimientos de buques filibusteros a lo largo de la costa americana. La primera foto que les enseñé, la foto que era el frontispicio de la exposición, es una foto de inteligencia, es una foto que estuvo en el puente del crucero Galicia, bueno, crucero, del cañonero Galicia. Es una foto que era de la colección de un alférez navío y lo tenía puesto por detrás. Foto del vapor filibustero que estamos buscando. Tal, sí. Una foto que compré pues, hace muchos años, hace 30 años. Una foto interesantísima y era del Bermuda, que era uno de los buques iniciales filibusteros que se dedicó a hacer ese tránsito.
Esa red de información creada en 1896, no creada, sino recreada en 1896, dio muchos frutos. Una de las grandes cosas que dio fueron 66 mensajes, creo que fue, de inteligencia. Bueno, no de inteligencia, de información. De información interesantísima que significó poder elaborar inteligencia y trasladárselo a nuestros mandos en la mar. Ahora veremos algún ejemplo. Gutiérrez Sobral tuvo un problema en los Estados Unidos cuando fue el asunto del Maine, hizo unas declaraciones que los americanos consideraron poco afortunadas y lo expulsaron. Expulsaron a Gutiérrez Sobral y también expulsaron a nuestro embajador, que eran dos piezas claves en el 98 de nuestra, digamos, situación en los Estados Unidos. Gutiérrez Sobral fue sustituido por un teniente de navío de primera, por un capitán de corbeta, muy conocido por todos por otras cuestiones, don Ramón de Carranza. Don Ramón de Carranza heredó esta red de información. Cuando pidieron los americanos que fueran de los Estados Unidos, se trasladaron a Canadá, y en Canadá, junto con el secretario de la embajada, Dubosc, continuaron sus acciones de recolección de información. Tenían una red de informadores en la Navy de los Estados Unidos, tanto en el Estado Mayor como en algunas unidades, que permitieron pues, esos 60 y tantos mensajes de información que llegaron. Información importantísima. Tuvieron un problema. Carranza escribió una carta al capitán de navío de primera, Gómez y Maz, que sería el siguiente ministro de Marina después de Oñón. Le escribió una carta comentándole cosas que estaban pasando, fue interceptada por el contraespionaje americano y debido a esa carta decidieron expulsar tanto a Dubosc como a Carranza de Canadá. El asunto es que Dubosc se volvió a España, dejaron a un cónsul, Bonilla, lo dejaron encargado de la red, digamos, de la red de información, pero Carranza no volvió a España. Carranza se quedó en Canadá. Otra vez, en el famoso archivo del Palacio Real, ciñando pues, los distintos legajos, localicé el informe completo que le hizo Carranza al ministro de Estado, y el ministro de Estado le elevó a la reina, a su majestad la reina regente. En él explicaba sus andanzas en Canadá después de ser expulsado. Sus andanzas en Canadá después de ser expulsado no fueron ni más ni menos que dirigirse a Victoria, y de Victoria a Vancouver, establecerse en Vancouver, y en Vancouver intentar fletar un crucero auxiliar. Un crucero auxiliar de la Armada, con bandera de la Armada, siendo él el comandante. De hecho, fue capaz de comprar el barco, solo dio la primera señal, porque después se declaró la paz. Fue capaz de armarlo, 2 cañones, fue capaz de conseguir armamento para las dotaciones, y fue capaz de conseguir dotaciones españolas de todos aquellos miembros de la Compañía Transatlántica que estaban todavía en los Estados Unidos retenidos y que los intentaban desviar hacia Canadá. El problema fue que el 12 de agosto pues empezó todas las conversaciones de paz, y todo lo que estaba haciendo Carranza allí pues dejó de tener valor. La idea que tenía Carranza era fletar este buque como crucero auxiliar para atacar el tráfico que venía desde arriba, desde Alaska. Desde Alaska venía tráfico con oro y con pieles, mucho dinero, y después intentar atacar Hawái. La idea era desviar barcos americanos de la tenaza que le estaban haciendo al almirante Cervera. Con esa idea se hizo. Se intentó hacer otra liberación, digamos, de esa tenaza que le hacían los americanos al almirante Cervera,
con la escuadra de cámara. Inicialmente estaba previsto que hiciese una maniobra de diversión por los Estados Unidos, que atacase la costa de los Estados Unidos, que atacase el tráfico en Brasil y que una parte de la escuadra se quedase en stand-by para otra vez forzar a los americanos a descargar barcos de la zona del Caribe para intentar liberar, digamos, la presión que estaban ejerciendo los americanos sobre Cervera y que pudiese salir con mayor facilidad. Desgraciadamente eso no se pudo hacer porque esa escuadra fue mandada a Filipinas y interceptada por los ingleses en el canal de Suez y se quedó allí. Y allí quedó. Y cuando ya perdió la escuadra Cervera, pues se volvió, desgraciadamente, para España. Curiosamente, Sobral, al volver a España, hizo ese libro, Concepto de Estado Mayor. En ese libro se habla de eso que les hablé antes, de la necesidad de tener órganos de dirección de inteligencia, porque si no, esa inteligencia se pierde, esa inteligencia se disipa y no tenemos claro cuáles son los objetivos de esa inteligencia. Por supuesto, en Cuba y Filipinas también existían estas redes y en Filipinas sobre todo estaba basado en los consulados en Hong Kong, donde se recibía información de los movimientos del enemigo. De hecho, el almirante en Filipinas, el almirante en Cavite, Montojo, pues tuvo conocimiento de los movimientos de los americanos previo a la salida de los americanos de Hong Kong y supo que probablemente fuesen a Subic. Y bueno, debido a la situación que estuvo en Subic y a la situación en que estaba la bahía de Manila, pues acabaron fondeados en Cavite. Esto es muy interesante y nada conocido. España tenía una estrategia en el 98, aunque no lo pareciese. Era una estrategia, quizás la calificación que le doy es un poco dura, de derrota preventiva. Era una estrategia de, en principio, nunca entrar en guerra con los americanos, primer axioma. Segundo axioma, intento de pacificación de la isla de Cuba. Y tercer axioma, intento de pacificación de Filipinas. Y alrededor de estos tres objetivos, digamos, nacionales, de estos tres intereses nacionales superiores, se creó una serie de líneas de acción estratégicas. Una serie de líneas de acción que, bueno, ya han sido muy descritas muchas de ellas, intentos de hablar con los americanos y de tratar con los americanos y de movimientos con los americanos, intentos de que el Papa mediara, y una de las más interesantes es esta, que no se conoce mucho. Yo le llamo la opción Canalejas. La opción Canalejas nació porque Canalejas se quedó viudo en el año 97. Canalejas era liberal, igual que Sagasta, y aunque políticamente estaban distanciados, porque eran de dos facciones diferentes del Partido Liberal, eran muy amigos entre sí. De hecho, Canalejas el verano del 97 lo pasó en casa de Sagasta, en Ávila. Y aquí fue donde surgió esta línea de acción. Esta línea de acción consistía en que Canalejas se desplazase a París, se desplazase a los Estados Unidos, a Canadá y a Cuba para intentar convencer a los mambises, intentar convencer al gobierno americano de que la autonomía era factible. Fue con dos personas y este viaje lo hizo con dos personas. Una de ellas era su cuñado, se acababa de morir su mujer, que hizo de secretario suyo personal, el que llevaba todos los papeles, y otro era un capitán de fragata. Capitán de fragata es el nombre, Vega Sebane, si no recuerdo mal. Este capitán de fragata ya había estado en los Estados Unidos como agente de inteligencia, como agente informador, intentando recabar información en los Estados Unidos. Este trío se desplazó a París. Allí se entrevistó con el jefe de los mambises en Europa, con Emeterio Betances, y lo intentó convencer. Y lo intentó convencer de todas las maneras. Primero con la palabra y después. Y Betances no aceptó
ser convencido y lo expulsó de su casa, y de hecho diciéndole que ellos habían elegido independencia o muerte, o independencia o muerte. De ahí se trasladó a los Estados Unidos. En los Estados Unidos se entrevistó con todo el mundo. Se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos, se entrevistó con el secretario de Marina, se entrevistó con el secretario del Army, se entrevistó con el secretario de Estado, se entrevistó con la Junta en Nueva York, no con los grandes miembros de la Junta, sino con gente, digamos, alrededor de la Junta. Y de esas entrevistas lo único que encontró fue buenas palabras. De los americanos, el presidente le dijo que, por supuesto, llevaba un mensaje de 3 líneas, digamos, de 3 líneas principales que le decían a los americanos. Le decían: mire, ustedes tienen que expulsar a la Junta de Nueva York, primero. Segundo, tienen ustedes que controlar todos los movimientos de armas que hay desde los Estados Unidos hasta Cuba. Y tercero, tienen ustedes que castigar a todos aquellos que hayan estado relacionados con este tráfico de armas. Por supuesto, recibió largas respuestas del presidente de los Estados Unidos y nada positivo. Y en cuanto a la Junta de Nueva York, recibió la misma respuesta que de Emeterio Betances: patria o muerte. Esto es lo que hay. O independencia o seguimos peleando. Se trasladó a Cuba y en Cuba intentó palpar si realmente existía digamos, esa capacidad para producir una verdadera autonomía de la isla. La carta que le escribe a Canalejas es demoledora. Dice: mire ustedes, nos van a pasar por encima como un tsunami. Y en Cuba no existe tejido político para llevar a cabo esta autonomía. Y un informe muy interesante, un informe porque hay como 2 párrafos en la carta muy técnicos sobre la Marina de los Estados Unidos, que por supuesto se los hizo Seane. Le haría un informe de inteligencia sobre cómo estaba la situación de los americanos y les dije: miren ustedes, nos van a pasar por encima como un tsunami. No tenemos mucho que hacer. O sea que esto fue a finales de noviembre de 1897. Ya tenía el gobierno una idea clara de cómo iban las cosas y cómo les iban a zoscar por todos lados. Hubo un intento de hablar directamente Su Majestad la Reina María Cristina con el presidente McKinley. Ese intento se hizo por vía de un tercero americano, Mr. George Bennett, que era el director. No lo dice en ningún lado, pero mis investigaciones me llevaron a que era el director del New York Herald, que era el único de todos los periódicos que había en los Estados Unidos que en algún momento nos apoyó. Otras 3 cosas le pidieron al presidente de los Estados Unidos, las mismas que le pidió Canalejas al presidente de los Estados Unidos. Miren ustedes, hay que acabar con la Junta de Filibusteros, hay que acabar con el tráfico de armas y hay que acabar, digamos, con todos aquellos que han apoyado con esta cuestión. Y la respuesta fue clara: no. Ya sabíamos que era lo que se esperaba. Por supuesto, ese informe de inteligencia no he sido capaz de encontrarlo, pero existió con completa seguridad. Los americanos, esas vías de obtención, ¿cómo lo hicieron? Esta película es interesantísima. Ya en sí es interesantísima porque es de 1898, es muy conocida, es la estancia del Vizcaya en Nueva York, pero aquí la traigo en otra dimensión. Esta película, tan interesante, tuvieron que hacer un display técnico brutal los americanos. Yo me he estado leyendo los periódicos de Nueva York de esta época y tuvieron que montar un catafalco de 4 metros en un remolcador para poder hacer esta grabación. Esta grabación es una grabación de inteligencia, es una grabación de todas las baterías españolas de esa banda. No se hace un display inmenso y un display que costaba mucho dinero. Recordarles que el comienzo del cine es 1895 y esto está tomado en la mar.
desde un remolcador, con lo cual ya se veían los medios técnicos que tenían los americanos y que por supuesto los españoles no teníamos. Eran las primeras imágenes, digamos, de cine de una película de inteligencia, de control de nuestras armas. Los americanos ya vimos que tenían la oficina de inteligencia, llevaban muchos años haciendo inteligencia. Yo colecciono muchas cosas y entre las cosas que colecciono pues son documentos de esta época y tengo documentos de inteligencia de 1870 y pico, donde ya el secretario de la Navy americana le pide a un comandante de un barco que haga inteligencia sobre nuestras defensas en San Juan de Puerto Rico. Llevaban muchos años efectuando esta inteligencia, muchos años. Esa preparación que comentó en el Real Decreto, en el preámbulo del Real Decreto que les comenté antes, los americanos la llevaban haciendo muchos años. Desde 1890 los americanos llevaban haciendo el juego de la guerra en el Naval War College de una posible invasión de los Estados Unidos a Cuba. Maham, ya en el año 90, le dieron esta orden y a partir del año 94 todos los juegos de la guerra que se jugaban en el Naval War College era sobre una posible invasión de los americanos a España. Gracias a esa simulación que hacían a lo largo de todos los años, fueron capaces de sacar muchas ideas para lo que después hicieron. Preposicionamiento de unidades antes de empezar la guerra, Hong Kong y Europa, bloqueo de la isla, control de la información de los cables, control de todas las posibles entradas de refuerzos españoles en el Caribe, necesidad de una base avanzada, Guantánamo, para carbonear y para continuar haciendo la lucha, base que todavía continúa. Todas estas ideas nacieron de ahí, nacieron de ese juego de la guerra en el Naval War College. Yo he tenido la suerte de leerme todos los juegos de la guerra. Espectacular. Tenían un conocimiento de nuestra marina muy profundo. Tenían una inteligencia de todas nuestras instalaciones grande. Y eso solo se refleja en los papeles que manejaban durante del 94 al 98. Y gran parte de toda esa labor que hizo el Naval War, las 4 personas que les puse al principio de dirección de la inteligencia, nacieron del Naval War. Nacieron, digamos, de todas esas intentonas que se hicieron. Por supuesto, lo primero que intentaron era controlar nuestra información. La única manera que teníamos de hacer, digamos, comunicación con el gobierno en España era por medio del cable. Existían 6 cables en la isla, 6 posibles salidas de cables, e intentaron cortar esos cables y dejar solo los cables que pasaban por Estados Unidos. En ese cable de los Estados Unidos tenían un agente, Hellings, que era el que controlaba todo lo que entraba y salía por ese cable. El problema es que no tenían nuestras claves y no fueron capaces de romperlas en muchos casos. Carranza sabían que andaba, sabían que había alguien por la zona de Victoria haciendo inteligencia para España, pero no fueron capaces de romper las claves y no supieron lo que estaba realmente haciendo, ni se enteraron absolutamente de nada de lo que hizo Carranza debido a ello. Potenciaron a lo largo del año 97 todos sus agregados navales, principalmente en Inglaterra, en Alemania y en Francia. En Francia mandaron al entonces Lieutenant Sims, posteriormente almirante de la US Navy, que tenía contacto directo con Theodore Roosevelt. Todos tenían contacto directo con Theodore Roosevelt, pero su hombre de confianza era este. Y este señor, el amigo Sims, creó en Europa una red de información de todo el movimiento de nuestra escuadra, de todo el movimiento de la escuadra de cámara. Supieron en todo momento dónde estaba nuestra escuadra y cuáles eran los movimientos de la escuadra. Además, mandaron a 2 alférez de fragata a Europa, un alférez de fragata dedicado con Sims al control de la escuadra de cámara y otro alférez de fragata que llegó a Gibraltar y de Gibraltar partió a Puerto Rico.
fueron capaces de producir 360 y pico mensajes de inteligencia sobre los movimientos y sobre España y la situación de nuestra escuadra. Solo en temas navales. Espectacular. Espectacular. Además mandaron a Cuba a un teniente, al teniente Rowan, que fue el que contactó con los cubanos y el que llevó pues, a un general cubano a hablar con Miles en los Estados Unidos, y fue el que les dio pues, todas las claves de cómo iban a comunicarse los ejércitos cubano y americano en el desembarco en los Estados Unidos y cómo les iban a ayudar en los Estados Unidos. Además, por supuesto, en el nivel táctico, en Santiago de Cuba yo siempre tuve la idea de que alguien tenía que estar desde dentro informando de la posición de nuestros barcos, porque si no los bombardeos que hicieron los americanos durante el bloqueo de la escuadra de Cervera eran muy certeros. De hecho, pues el segundo del Reina Mercedes falleció de un pildorazo norteamericano. Y efectivamente encontré que el teniente de navío Blue desembarcó 2 veces para hacer de observador de fuego naval de apoyo. Tenían un sistema de luces para decir si era corto, si era largo, si derecha, si izquierda, para indicar a los americanos la corrección del tiro. Y un sistema heliográfico. Asimismo, un alférez de fragata, Ham, pues fue comisionado en Hong Kong para rehacer informes sobre cuál era nuestra situación en Manila, sobre cuál era la situación de nuestra escuadra, sobre lo que se estaba y no se estaba reforzando las posiciones en Manila. Bueno, tenían información de primera mano, por eso directamente nos fueron a buscar a la bahía de Subic, y una vez que no estábamos en la bahía de Subic se vinieron directamente a Manila, por el conocimiento que tenían debido pues, a los cónsules y a todos los capitanes de los buques mercantes, pues digamos amigos ingleses y americanos, que les daban información sobre la situación en Manila. Además tenían apoyo internacional. Estas fotografías son fotografías de inteligencia. Bueno, todas las fuentes dicen que probablemente procedente de los ingleses. Esto es Cabo Verde y es toda nuestra escuadra traqueada en Cabo Verde. Uno de los mensajes que recibió Cervera, uno de los múltiples mensajes, hay 3 fuentes para ver realmente los mensajes que recibió y no recibió Cervera. Uno es el libro que escribió Cervera, donde, bueno, pues narra, digamos, todos los telegramas que recibió y dejó de recibir. Otro es un libro que editó el Estado Mayor Central, con todos los telegramas hechos por el Estado Mayor Central. Es un libro del que hay muy pocos libros disponibles. Yo, gracias a Dios, tengo uno, y por supuesto existen los originales. Yo he comparado esos 3 y precisamente en Cabo Verde, en el momento en que están haciendo carbón, avisan a Cervera: ojo, que tienes espías. Los 3 mensajes son diferentes en los 3 libros, y el original, que está en el Viso del Marqués, habla de que hay espías ingleses dentro de la gente que está realizando el carbón y que se tenga muchísimo cuidado. Eso no está ni en el libro de Cervera ni en el libro general, pero sí en las fuentes originales. Soy un poquito metódico, muy metódico, y entonces siempre voy a las fuentes originales, a pesar de que estén, digamos, publicadas, y te das cuenta de que hay muchas modificaciones. Incluso en las fuentes originales existen modificaciones. Existen mensajes que están cortados, están, digamos, censurados. Entonces, los historiadores muchas veces tenemos que comprobar todas las fuentes de información. Tema fundamental. Aquí tenemos nuestra escuadra, y esta es nuestra escuadra también traqueada por los ingleses en el Canal de Suez, la escuadra de cámara. Los tenían traqueados por todos lados. Ese es el Pelayo en Suez. Nos tenían traqueados por todos lados, nos tenían trincados por todos. Tenían un conocimiento pleno de nuestros movimientos. Importantísima fue la elaboración.
Aquí existe, y esto se lo voy a leer también taxativamente para que no haya ningún tipo de duda, tuvimos una falta absoluta en la elaboración. No teníamos conocimiento de casi nada. Hay un mensaje del almirante Cervera que manda, pues creo que es en febrero, finales de febrero del 98, donde precisamente habla de esta necesidad de información. Y es un mensaje acuciante. Dice: no ceso de pensar en la posible guerra con los Estados Unidos. Creo sería muy conveniente que se me dieran los informes posibles siguientes. Y habla de 5 puntos. Primero, cómo están distribuidos los buques de los Estados Unidos y movimientos que haga. Inteligencia. Segundo, ¿dónde tiene sus puertos de aprovisionamiento? Inteligencia. Tercero, cartas, planos y derroteros, los que pueda ser el teatro de operaciones. Las oficinas de inteligencia le tienen que dedicar a recolectar cartas, derroteros de las zonas de operaciones y de los posibles países enemigos. ¿Qué objetivo han de tener las operaciones de esta escuadra? Ya sea la defensa de la península y Baleares, la de las Canarias o la de Cuba. O fin, el caso improbable de que fueran las costas de los Estados Unidos, cosa que no podría ser a menos de tener algún aliado poderoso. 5 planes que el gobierno tenga en cada caso para la campaña. Y un sexto punto, puntos donde la escuadra pueda encontrar recursos y cuáles serán. Necesidad de elaboración de información. Desgraciadamente no la tuvimos. Y esto pues nos lleva al desastre que... Otro problema importante que tuvimos en la elaboración de nuestra inteligencia fue el problema de la UMIN, de la inteligencia de las personas. Se tenía un conocimiento muy vago de la Marina de los Estados Unidos, de la formación de la Marina de los Estados Unidos, de la formación de sus oficiales, de la formación de sus dotaciones. Se pensaban que eran dotaciones que al primer tiro iban a desaparecer, que se iban a descohesionar, que iban... Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Y este fallo de UMIN es debido a la falta de conocimiento de inteligencia, a la falta de información, a la falta de elaboración. Y un problema importantísimo fue la difusión de esa inteligencia, que le llegase a quien le tenía que llegar la inteligencia y en el momento que le tenía que llegar. 2 casos exitosos de inteligencia. El caso del Merrimack. En mayo, 28 de mayo del 98, un informe de inteligencia se le manda al almirante Cervera. Tenga usted mucho cuidado porque van a intentar cerrar el paso de Santiago con buques mercantes. El día 5 de mayo, del 5 de junio por la noche, el Merrimack estaba entrando en Santiago de Cuba. Gracias a Dios pudimos hundirlo. Pudimos hundirlo porque estábamos preparados, porque había habido un aviso previo de inteligencia diciendo: miren ustedes que les va. Que les va. Es un caso claro. Y gracias a Dios, pues no quedó bloqueada la entrada del canal o la salida del canal. Otro caso de inteligencia, el Ciudad de Cádiz. El Ciudad de Cádiz era un vapor de la transatlántica que se convirtió en crucero auxiliar. Tuvo 3 raids al Canal de la Mancha. Uno a principios de junio, donde se estuvo buscando, era el comandante Ibáñez, se estuvo buscando este barco, el Emma-K, lleno de armamento contra los Estados Unidos. Desgraciadamente no se pudo interceptar al barco por horas, pero ese informe de inteligencia existió y ese informe de inteligencia provocó la salida de este barco. Este barco salió otra vez, había salido de Ferrol a principios de junio, volvió a salir de Coruña a mediados de julio, también por un informe de inteligencia de un posible buque mercante americano, y a finales de julio también volvió a salir. 3 informes de inteligencia que dieron motivo pues, a una salida a la mar de urgencia de un buque nuestro. Y que en el primer caso, por horas, pues no podemos interceptarlo.
los americanos, por supuesto, en la elaboración tuvieron la Oficina Naval de Inteligencia. Llevaba muchos años funcionando, ya estaba muy engrasada y yo que he tenido la suerte de poderme recorrer allí en Washington, en los National Archives, todo lo que todavía guardan, decir que ellos en el National Archive, uno de los primeros papeles que están allí es que todo aquello que pusiese en compromiso a alguno de esos informadores lo habían destruido. Solo quedaron pues, informes, digamos, generales, informes, 300 y pico informes, y no sé si fueron 80 y tantas cartas de movimientos de nuestros barcos, de posibles... ellos intentaron en todo momento, como les comenté antes, cortar los cables y dejar solo, digamos, que pasara la información por medio de los cables que recorrían los Estados Unidos. En eso fallaron. Solo pudieron cortar un cable de los 6 que había. Y fallaron porque no tenían medios especializados para efectuar ese corte de cables. Fue una de las lecciones aprendidas de esta guerra. Tenemos que tener esa capacidad de controlar la información cortándole las comunicaciones al enemigo. Establecieron un servicio de avisos para la distribución de la información, un servicio de barcos rápidos que desde las costas de los Estados Unidos estaban constantemente informando a los almirantes de todo lo que conocían sobre inteligencia. Y ese movimiento pues les dio mucha, digamos, mucha elasticidad en todas sus operaciones y en el conocimiento de dónde estábamos. En cuanto a la distribución, recordar que esa Oficina Naval de Inteligencia existía desde hace muchos años. Es impresionante la labor que hizo. Simplemente, como muestra un botón, en 1899 habían traducido 8 de nuestros principales libros sobre la guerra del 98 al inglés y los habían publicado como Oficina Naval de Inteligencia. Ahí está uno de esos libros. Para intentar sacar lecciones aprendidas de la guerra. Yo, gracias a Dios, he conseguido todo. Como hemos visto a lo largo de lo que el tiempo está hablando, que ha sido bastante, pues, el no haber preparado la guerra, el no tener una estrategia nacional, nos llevó a un auténtico desastre. Los Estados Unidos, como les comenté, desde su nacimiento y más en profundidad de 1823, estaban diciendo esto va a ser nuestro. Y lo tenían perfectamente claro. Y era un objetivo nacional, interés nacional inmutable. Gobernase quien gobernase. Tuvieron que esperar, como les dije antes, a acabar su guerra de independencia, a conseguir una capacidad económica grande y a partir de 1890 construir una Navy. ¿Y por qué se tiraron contra nuestras posesiones? Porque las necesitaban. Las necesitaban porque los Estados Unidos se había convertido en una potencia. Tenía una cantidad de materias primas necesarias de ser exportadas y una cantidad de materias elaboradas necesarias de ser exportadas que hacía claro y necesario el abrirse al mundo. Para poder abrirse al mundo, ellos tenían perfectamente claro en su estrategia, ahora les diré dónde estaba escrita, en su estrategia que necesitaban primero marina, segundo marina mercante y tercero bases. Si vemos el 98, no es ni más ni menos que la necesidad de los Estados Unidos de hacerse con esas bases. Y en aquel entonces estamos hablando de una época darwiniana, de un darwinismo social. Las naciones nacen, crecen y mueren, y aquellas naciones que no son capaces de mantener sus colonias las pierden. 1898, mayo, Lord Salisbury en Londres. Lo dijo así de claro. Miren ustedes, en esta situación nos encontramos. Y en esa situación los Estados Unidos necesitaban Cuba.
¿Por qué? Porque necesitaban el control del Caribe y el control del tráfico del norte a Sudamérica. Necesitaban Puerto Rico, ¿por qué? Porque era el control de la salida de todas sus exportaciones hacia Europa. Necesitaban Panamá, como de hecho controlaron, y en 1902 abrieron el canal de Panamá y consiguieron comunicar sus dos océanos. Consiguieron Hawái, 1898, por anexión en principio amistosa de Hawái. Y necesitaban todas nuestras islas en el Pacífico y Filipinas. ¿Por qué? Pues porque necesitaban bases, necesitaban expandirse, necesitaban expandir su poder naval, necesitaban lugares desde donde poder carbonear, desde donde poder proteger y tener unidades para proteger a sus buques mercantes y desde donde poder lanzar sus economías pues, hacia Asia. Y esa es la historia del 98. El lugar más fácil para encontrar esas bases era la pobre y debilitada España, que desgraciadamente no tenía una estrategia nacional. No disponía de una estrategia nacional clara. No teníamos claros cuáles eran nuestros intereses nacionales. No teníamos claros cuáles eran nuestras posibles actuaciones. Y a una estrategia de larguísimo recorrido como la americana, propusimos una estrategia de cortísimo recorrido como fue la española, con parches aquí y allá. Y nos pasó por encima como un tsunami. Y esa es la triste historia del 98. Los españoles debemos de aprender que es necesario tener clara nuestra estrategia nacional. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros objetivos, porque si no, volverá a pasarnos estas cosas. Y nada más, aquí finalizo mi disertación. Les he contado muchas cosas, pero que les haya por lo menos entretenido y abierto, digamos, ideas a pensar en otros asuntos. Como les dije, mi objetivo cuando escribí el libro que escribí sobre la inteligencia en las operaciones navales del 98 era abrir líneas de investigación, abrir nuevos lugares donde buscar, nuevos sitios donde encontrar información sobre lo que realmente pasó, porque tenemos poco conocimiento de lo que pasó en el 98, desgraciadamente. Nada más. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta lección magistral que ya quisieran muchos catedráticos de historia poder pronunciar. La verdad es que hemos aprendido muchísimo y quizás lo más interesante sea la consecuencia final. Hemos aprendido algo en este tiempo porque yo ahora, por ejemplo, veo lo de estrategia nacional, Ceuta y Melilla. No hay conciencia de que Marruecos se puede hacer con Ceuta y Melilla en 24 horas. Eso por un lado. Por otro lado, el estado de la Armada, pues mi sorpresa cuando fui destinado allí y vi que no había división de inteligencia. 80 años después. Y fui a la flota y no había división de inteligencia. Lo que pasa es que como era el jefe de Estado Mayor, dije que se haga una división de inteligencia. Es decir, no hay esa concienciación. Yo he sido jefe de inteligencia del Estado Mayor Operativo Naval, pero parecía que son cosas de meigas y tal. No hay mentalidad, pero bueno, tristemente creo que aprenderemos. Vamos a dar turno, tenemos unos 15 minutos para preguntas y tal. Ruego, por favor, que se sea lacónico en el tema, no dar una conferencia a cada pregunta y también la contestación. Vamos a hacerla también lacónica. Ignacio, ahí al fondo creo que hay nada. Bueno, sí. Es que yo en inglés, no sé. ¿La palabra greg significa hundimiento o Sí. qué? Porque es que yo tengo un amigo, bueno, ha fallecido, era un historiador americano que me mandaba, que nos carteábamos y cada vez que venía aquí nos veíamos, y la última carta recibí que estaba escribiendo sobre la Vizcaya. No sé si acabaría el libro o no lo acabaría. No sé, a lo mejor usted de oídas le conoce. Se llamaba Douglas Ford. No. Estaba escribiendo sobre el Vizcaya. ¿Cómo? Perdón. Estaba escribiendo sobre el Vizcaya. Sí. ¿Pero sobre la estancia en Estados Unidos o sobre...? No, sobre el pecio. Sobre el Él pecio, era ¿no? médico que estaba escribiendo un libro sobre el Vizcaya.
sobre el Vizcaya de con el 98, sobre el Vizcaya, que no me dice más. Ya no hemos, desapareció y no he vuelto a saber nada. Digo, a lo mejor lo ha escrito, ha acabado el libro, ¿no? Que yo sepa, no lo es. Vale, El gracias. Vizcaya hizo una visita a Nueva York interesantísima. Interesantísima. Ya no solo el vídeo que les enseñé, sino que la estancia en Nueva York, desgraciadamente, fue un poco después del hundimiento del Maine, y entonces la situación fue un poquito complicada. No obstante, existe el conocimiento de que todos los días visitaban al comandante del Vizcaya gente allí, y que el comandante del Vizcaya hizo un informe de inteligencia sobre la situación de la Marina de los Estados Unidos que le costó un puro. Le tiraron un puro porque lo hizo por su cuenta. Yo he encontrado en el archivo el antiguo archivo Palacio del Marqués de Santa Cruz, he encontrado el escrito de remisión de ese informe, escrito de remisión del comandante diciendo envío informe. Desgraciadamente el informe desapareció de Ulate. Sí. Carmen Ulate escribió unas pequeñas memorias de la vida de su padre y demás, y en esas memorias establece que su padre efectivamente efectuó un informe de inteligencia. Un informe de inteligencia que tiraron. Hay una anécdota buenísima que muestra cómo estaba el clima en ese momento. Cuando llega el comandante de Vizcaya, atraca allí, pues tiene que ir a presentarse a las autoridades navales. Y la situación no estaba nada clara. Y le dijo a su segundo, si en una hora no he vuelto, abres fuego. Abres fuego. Más preguntas. Capitán de Navío Blanco. Juan, chapó como siempre, pero una cosa muy rápida. ¿Gutiérrez Sobral y Carranza estaban en calidad de agregados navales Sí. o comisionados de...? Ellos estaban en calidad de agregados navales. Y- Teníamos otros oficiales que estaban, digamos, comisionados normalmente desde La Habana hacia los Estados Unidos, que hacían. Y supongo que ese Carranza es hermano del héroe el que luego se murió en Fort-de-France. Sí, El que es una familia. Sí, son hijos del almirante Son Carranza. Sí. hijos del almirante Carranza, el famoso del motín de Carranza de Ferrol de ¿Y te suena 1895. el nombre de don Dardo López como agregado naval en Washington? No. Desde el punto de vista político, la pérdida de Cuba y Filipinas realmente para Sagasta fue un alivio. Hombre, un alivio no puede ser. Políticamente. La integridad nacional es un tema muy complicado para un presidente del gobierno, y que te peguen un zarpazo del calibre que le pegaron al pueblo de Sagasta, tema muy complicado. No podemos hablar de un alivio. Yo he leído muchas cosas y he visto muchas cosas últimamente sobre las acciones o no de nuestros políticos en ese momento. Más. Desde luego, yo puedo hablar de los militares. Desde el punto de vista militar, y lo digo con todo lo que ello significa, todos los que participaron en el 98 se dejaron la piel. Lo pudieron hacer mejor o peor, diferentes, pero se dejaron la piel. He leído muchas cosas ofensivas, almirantes nuestros y más. Miren ustedes, a veces hay que tomar decisiones. Tenemos almirantes aquí presentes y es muy difícil tomar decisiones. Es un tema muy complicado. Y las decisiones que en su momento pues, tuvo que tomar Vera, que pues, son inmensamente complicadas. Yo tengo que decir que no me hubiese gustado verme en su pellejo. En su pellejo, porque tenían que decidir sobre la vida de muchas personas. Estamos hablando en el caso de Cervera de 2.251 familias. 2.251 personas que tenían perfectamente claro que iban a morir. Y las balas son iguales para el almirante que para el marinero y que para el soldado. Cuando sales a la mar y te enfrentas a un combate, te juegas la vida. Y se la jugaron todos, sin parar. Los 2.251. Buenas tardes, Juan. Una pregunta. Y la cabra tira al monte. Supongo yo que la inteligencia española
algo tendría que ver, o vamos, supongo, es una suposición, por tanto puede ser una solemne estupidez. Pero el vapor Montserrat fue con el capitán Deschamps, que es el único que además se posa en el Panteón de Marinos Ilustres. Y la pregunta es, ¿él fue allí motu propio o fue guiado por inteligencia? Lo desconozco. Pero desde luego las roturas de bloqueo del amigo de Deschamps tienen una identidad, con independencia de que tuviese o no tuviese información, detuviese o no, porque otra vez se jugaron la vida. Se jugaron la vida en una rotura de bloqueo, y esta vez creo que fueron hasta 3 veces. Pudo romper el bloqueo de Deschamps. De hecho, tienen una Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo. La anterior conferencia aquí fue Sí. de Marcelino González Magnífica. sobre ese tema y explicó la habilidad de Deschamps para hacer una derrota lógica. Se metió por el canal de Boulevard de norte a sur, esperó una noche fondeado en la sonda de los Cayos. y se metió en La Habana todo. Sí. O sea que algo tenía que saber del despliegue americano para hacer eso. Tenía que saber algo del despliegue americano y probablemente lo supiese. En aquel entonces, si no recuerdo mal, Deschamps ya era un crucero auxiliar de la Montserrat. Y entonces tenía gente militar a bordo y También dijo Marcelino que la compenetración de Deschamps, no sé si se puede interpretar únicamente, porque la compenetración de Deschamps con las autoridades navales era importantísima. Importantísima. Más que lo normal. no me cabe ninguna duda, porque fue una operación inmensamente arriesgada y además muy necesaria, porque es que no tenía comida. Medios no tenía nada. Parecían fuegos. Si hubiesen sido capaces de entrar en Santiago, pues algún barco de los que intentó entrar, pues a lo mejor la situación se hubiese cambiado mucho. Sí, bueno, muchísimas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Bueno, un comentario o pregunta. Yo es que soy autor de una novela histórica sobre la peripecia de la escuadra de Cervera, que se llama Medallas en el cajón, y la novela está enfocada un poco desde el punto de vista, bueno, un poco no completamente, desde el punto de vista de Joaquín Bustamante Quevedo, que era el jefe de Estado Mayor de Almirante Cervera. Entonces, bueno, un poco simplemente es el comentario o cómo tú lo ves, porque a mí hay un momento o dos momentos que me fascinan en toda esta historia de Santiago de Cuba, que es que el día 2 de julio por la noche, el general Safter envió un telegrama a Washington diciendo que está derrotado, que está pensando en retirarse, porque bueno, el número de bajas que ha tenido es tremendo y tal. Entonces, justo al día siguiente, a las 9 de la mañana, el 3 de julio, es cuando sale la escuadra de Cervera. Entonces, pensar un poco qué hubiera pasado si Cervera no sale, pues quizás la pequeña espléndida guerrita que llaman los americanos no habría sido quizás